No, que lo único que tenemos hasta ahora es la confirmación de la muerte del presidente, de su ministro de Relaciones Exteriores. ¿Los dos en el mismo helicóptero? En el mismo helicóptero, y de un gobernador, ¿no? Junto con la gente que iba ahí de seguridad y demás, han muerto todos, y eso es lo único que se sabe. Bueno, pedir claridad a un gobierno teocrático y autoritario como el de Irán es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. O sea, transparencia es lo menos que hay allá. Así es, pero bueno, en todo caso la muerte está confirmada, no se sabe aún las razones, no se sabe cómo ha ocurrido, pero ha muerto el presidente de Irán, sí. ¿Qué impacto puede tener en la región? Tomando en cuenta el perfil de Raisi, extremadamente radical islámico, gran aliado de Hamas, por ejemplo, definitivamente un enemigo declarado del Estado de Israel. ¿Qué pasa a partir de ahora? Así es, el presidente del Irán era del grupo más radical del gobierno chiita, sí, del Irán, y quien lo está reemplazando viene del mismo grupo. Ha sido el vicepresidente, claro. Por lo tanto, los analistas que más saben de esto prevén que no va a haber cambios radicales que vayan a influir notablemente en la línea y en el accionar de Irán en la región y en el mundo. Pero, desde una perspectiva, por ejemplo, de Israel, la noticia no ha caído. Porque las últimas declaraciones de Raisi eran prácticamente una declaración de guerra, muy hostiles hacia el Estado de Israel. Muy hostiles, pero yo personalmente no creo que vaya a cambiar. Evidentemente, en Israel ha habido un sentimiento, no sé si decirlo de alegría. Alegría no. Porque tampoco, nadie se va a alegrar por la muerte de nadie, pero sí ha sido, inclusive han habido manifestaciones, ¿no?, de contento por la muerte de un enemigo. Finalmente es la muerte de un enemigo y eso siempre significa una reacción de ese tipo. Pero yo creo que Israel sabe, y todos sabemos, que la postura del Irán no va a cambiar. Hay que aclarar a la audiencia que el presidente del Irán no es un presidente, no es un presidente como el que conocemos acá. El jefe del Estado del Irán es la cabeza de la iglesia chiita, que es el Ayatollah, sí, no pasa Khamenei, ¿no? Sí, que es el segundo ayatollah, que es cabeza... Ali Khamenei. Sí, que es el segundo después de la Revolución Islámica del año 1979. Claro, porque ahí viene el Ayatollah Khomeini, que este es el que todos conocemos, ¿no? Así es, el que estuvo a la cabeza de la Revolución el año 79, que derrocó exiliado en París, que derrocó al Shah de Persia, Reza Pahlavi, ¿no? Lo saca él. Y él gobierna, él está a la cabeza del Estado de Irán durante 10 años, hasta su muerte el año 1989, cuando, si no me equivoco, tenía 86 años. Es reemplazado por este ayatollah, el que es la cabeza hoy y jefe de Estado del Irán, y que viene gobernando desde ese año hasta la fecha, ya tiene 85 años, pero bajo la égida de la jefatura de Estado están las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, la policía, los hermanos de la revolución, la policía moral del Irán. Hay varias policías en el Irán y todos están bajo la égida, lo mismo que las relaciones exteriores, del ayatollah, del jefe del Estado. Por lo tanto, el presidente no es una persona que tenía un poder tan importante como otros presidentes, que es lo que nosotros conocemos del presidencialismo. Correcto. ¿No? Entonces, este es un hombre que ha muerto, que sí, que significaba mucho en el mundo, en el Irán, porque marca una línea de trabajo que puede ser más radical o menos, pero el que manda, el jefe, es el ayatollah, cabeza de la iglesia chiita. Más allá del impacto mediático de la muerte de Ibrahim Raisi, aquí lo que llama poderosamente la atención es cómo se van a ir acomodando las fichas en toda esa zona. Según usted, no va a haber un gran reacomodo de fichas, ni mucho menos, pero quién sabe si. Bueno, porque claro,
estamos cambiando el presidente, estamos cambiando el ministro de Relaciones Exteriores, que también ha fallecido en el mismo accidente. Por lo tanto, las nuevas autoridades con seguridad que vienen, si bien con la misma línea y son del mismo cuerpo político que maneja el Irán, desde luego que cada uno tiene también preferencias y decisiones personales, relaciones personales que han de afectar el camino de los próximos años, no sé si años, porque no hay que olvidar que el nuevo presidente, que es el actual vicepresidente, tiene 50 días para llamar a nuevas elecciones. En 50 días va a haber un nuevo presidente electo, que también yo dudo que sea de una línea diferente. No, es que además tampoco hay una libertad, evidentemente tendrían elecciones para votarse entre ellos mismos. Son como unas elecciones primarias, en realidad. Claro, el último presidente fue el único candidato. Correcto, por Liquidaron del camino a todo candidato opositor, en las cárceles. Candidato único, y lo que se prevé es que va a suceder lo mismo. Es interesante, evidentemente ha habido muestras de condolencia por cierta sintonía política o relaciones económicas. Vaya uno usted a saber del propio gobierno boliviano, lo cual me parece bastante natural, bastante consecuente, y desde el Chapar el expresidente Evo Morales también ha expresado sus condolencias. Ahora, nosotros somos aliados manifiestamente de un Estado islamista, misógino, que persigue a las mujeres, que es absolutamente radical en toda la aplicación de la ley islámica, y que incluso ha emitido varias sharias, es decir, varias órdenes de muerte contra aquellos disidentes o aquellas personas que se animan no solamente a hablar mal del gobierno, sino a cuestionar ciertas normas religiosas relacionadas con el credo islamista, radical islamista. Entonces, si nosotros nos declaramos defensores de los derechos humanos y de la vida y de la mujer, y tenemos una legislación modélica en el mundo que protege a la mujer de todo tipo de violencia, coqueteamos abiertamente con Irán, y yo entiendo que son temas de carácter político, sin duda ninguna, pero no dejan de ser llamativos, Julio. No dejan de ser llamativos, porque interrumpen y contradicen valores que son fundamentales en el mundo occidental, a los cuales Bolivia se supone que está adscrita. Claro. Por ejemplo, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Simplemente la Carta de Naciones Unidas. Ya está. La carta, ¿no? y otros convenios internacionales que hemos firmado, la propia Carta Interamericana sobre la democracia, que define muy bien el tipo de Estado que los americanos y por eso los bolivianos queremos tener. Esto es contradictorio con un régimen que hay que aclararle también a la audiencia, porque a veces la audiencia se confunde. Los iraníes no son árabes. No, son persas. Son persas, ¿no? El mundo árabe, la población árabe en el Irán es el 1.5%. Son una minoría abrumadora. Es otra cosa. Pero además es un Estado islámico, es un Estado teocrático, religioso, sobre una minoría en el mundo islámico, que es la minoría chiita. 10%, 12% del mundo islámico es chiita, la gran mayoría es sunita, y por eso el Estado Islámico es un Estado de Irán, es un Estado diferente a los demás, mucho más radical en su posición religiosa, y como es un Estado teocrático, está gobernado por las leyes religiosas. Correcto. De la Iglesia, que domina, que es la Iglesia oficial del Estado. Esas leyes son contrarias a los valores occidentales, y desde luego que, como bien dices, esto contradice la postura que Bolivia manifiesta en los foros internacionales y que dice tener. Pero esto responde a un corredor, a un conducto, a un alineamiento, gracias, por donde están Rusia, la China, sí, el Irán, y que en América Latina están vinculados con Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bolivia está también ligado a esto. Julio, ya que estamos hablando de América Latina, menudo revuelo ha causado la presencia de Javier Milei en España, declaraciones muy fuertes, participación en una reunión de la ultraderecha,
Vox, Santiago Abascal, es la ultraderecha española. La señora Meloni, la presidenta de Italia, primera ministra italiana, Le Pen es de Francia. Le Pen de Francia, y el señor Orbán, presidente de Hungría, son ultraderechistas. ¿Qué lectura podemos hacer? Pero ultra. La primera lectura... Bueno, Milei no es libertario. No, es que esa es la gran pregunta. Yo tengo que decir, ¿cómo una persona que se ha declarado liberal, ultraliberal Sí. en el mundo termina en un foro ultraconservador y retrógrado como es este, y como invitado principal y como el orador principal en el encuentro? Es algo que no termina a mí de sorprenderme, y creo que a los argentinos les tiene que llamar la atención, porque ellos han votado por un camino y no es el camino que ahora Milei está trazando. El gobierno español ha llamado a consultas a la embajadora de Argentina en España, y es una crisis diplomática la peor que ha habido en la historia entre España y Argentina, países, que son países hermanos. Pero, claro. Ahora, le quiero hacer una última pregunta, y gracias por estar con nosotros, Julio. ¿Hay ultraderecha en América Latina? Yo creo, mira, que la hay grupos, en Bolivia hay grupos nazis. A ver, vamos, ¿en serio? Pequeñísimos, no, es una broma minúsculos. Grupos nazis en Bolivia. Claro, hay algunos que sacan la esvástica de vez en cuando por ahí. ¿Dónde? Aquí en La Paz, que tienen algunas actividades en el cementerio alrededor. No, pero deben ser unos frikis, no creo que... Minúsculos. Ese tipo de ultraderecha en América Latina no hay. Lo que hay es una derecha conservadora, altamente conservadora, que no tiene una incidencia preponderante en los procesos electorales y políticos en el continente. En Bolivia la hay, están vinculados a sectores que se expresan siempre en las elecciones y que terminan siendo parte de un 8%, 7% minoritario en la derecha conservadora en el país. En esa reunión que se ha llevado a cabo en Madrid este pasado fin de semana, de acuerdo a José Manuel Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana, había presencia de miembros de Creemos, o sea, el partido de Luis Fernando Camacho. Yo tampoco, no me consta. Gabriela, vamos a buscar a alguien de Creemos para que nos confirme o desmienta la presencia. No pasa nada, cuidado, que no estoy satanizando. Sí, no, lo que está claro es que entre los invitados internacionales, que eran muchos, los habían de muchos países, ya ha nombrado usted algunos, habían otros de menos preponderancia, pero hasta el momento ningún boliviano estaba sentado en una fila importante como para destacarse entre ellos. No importa, si están en el grupo con la bandera, ahí ya llaman la atención. En fin, es un tema para el debate. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias a ti, un gusto, como siempre. Y esto de los grupos nazis, a ver si me lo... A ver si le damos porque me interesa, me parece pintoresco. Sí, no, se los puede encontrar googleando, ¿no? Ya. No, pero es que creo que están proscritos, ¿no? Las publicaciones, las páginas por crímenes de odio, creo que no se puede. No debiera. La verdad es que yo tampoco mucho conocimiento del tema. Quiero hacer una pregunta, quiero aprovechar porque se me ha ocurrido. Falange Socialista Boliviana era un grupo de ultraderecha. En su época era pues un grupo... Un Faga de la Vega y compañía, ¿no? Claro, porque tenían la inspiración en la falange española. Correcto. Más que en el nazismo, no eran hitlerianos, pero... Ni fascistas italianos tampoco. No. Había un vínculo y una inspiración en la falange española que estuvo al lado del dictador Franco en España, ¿no? Sí. Y por lo tanto tenían su simbología, las flechas, ¿no? Que estaban... El haz y las flechas, usaban la misma simbología. Sí, las camisas blancas. Aquí blancas. Aquí blancas, y los brazaletes, ese tipo de cosas, y se mostraban como una derecha que reivindicaba los valores cristianos, ¿no? La familia, y que estaban vinculados a las clases medias altas que fueron víctimas de la Revolución del 52. Hubo una gran represión de falangistas durante el primer año de gobierno del MNR, ¿no? Una persecución, además, atroz. Sí, muertes, ¿no? Muertes. Asesinatos. Creo que a un Faga de la Vega lo asesinan, ¿no? Claro,
en Chuspipata, camino a Coroico, correcto. lo matan a él junto con otros y lo tiran al barranco, ¿no? Y que donde es rescatado. Se ha escrito poco sobre la Falange, ¿no? La verdad es que el MNR en esa época tan fuerte que era, no dejaba espacio para que nadie escribiera ni dijera mucho. Luego los falangistas han escrito cosas, hay libros, tampoco los puedo mencionar aquí ahora, pero... Yo ya no me acuerdo, a ver... No, y hay cosas que reivindican esa historia como una historia de heroísmo y de resistencia, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Correcto. Donde se refugiaron con mucha fuerza y ahí estuvo la cabeza de Falange durante mucho tiempo, ¿no? Y luego se presentó a elecciones en democracia, creo que también, no me acuerdo. Hombre, claro, ¿verdad que sí? Terminaron abrazados el año 1971 con el MNR apoyando al general Banzer. Estaba Gutiérrez, jefe de la Falange, Víctor Paz Estensoro y el general Banzer al medio en el balcón, diciendo: ha terminado la era comunista en este país, es la 8ª vez que termina en este Qué camaleónicos que somos, qué expertos camaleónicos en la política. Ahora sí, Julio, muchas gracias. Me quedaría hablando horas con Julio. Nos debemos un café, ¿no? Además. Nos debemos un café y un día vamos a hablar sobre política nacional, que a mí me gustaría mucho. Suena a declaración de intenciones. Sí. Yo estoy metido en cosas y entonces ¡atención! Me va a gustar contarte. ¿Con Carlos Bort? No, con Vicente Cuellar. A ver. Alerta spoiler. ¿En serio? Sí, en serio. Yo vengo trabajando, yo soy cabeza de una agrupación que se llama el Repositorio de la Memoria Democrática. Fue muy largo, ¿no? Sí, ¿qué pretende de la memoria democrática en Bolivia, ¿no? Y con esta organización tuvimos un encuentro con Vicente Cuellar cuando no había intenciones políticas, ni de candidaturas, ni de nada. Y creamos una cosa que se llama la Cátedra Bicentenario, que pretende ser un espacio político académico para generar una visión de país para el Bicentenario de la República. Y en medio de ese camino apareció la posibilidad de la candidatura de Vicente. Y entonces ahí yo me he embarcado en ello y estoy muy entusiasmado. Le decía a José Manuel Rumachá, lo vuelvo a citar, que todo parecería indicar que es más contra más, o más versus más, o más o menos, en fin, no lo sé. Bueno, pero no veo yo una perspectiva, ¿sí? ¿Usted me puede asegurar, de momento? Asegurar. Es muy difícil asegurar. En política, sin duda. Pero sin lugar a dudas que lo que está pasando en el MAS abre una puerta de oportunidad importantísima a la oposición democrática, que veremos por dónde va a salir. Hay 20 aspirantes, hay muchas posibilidades, pero hay muy pocas siglas. Esto va a terminar con 4 candidaturas. Mejor. Claro que sinceramente, van a ordenar el panorama.